Bien, vamos a hablar con una persona que hace un tiempo que no hablábamos y que le cae muy bien este programa y se llama Claudio Morresi y es legislador porteño por el Frente de Todos. ¿Qué tal, Claudio? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, riéndonos un poquito porque ahora vamos a tratar de ver si analizamos la realidad y tal vez no nos seguimos riendo mucho, pero bueno, pues estamos en eso. El otro día, con el debate de entre semana, yo pensaba, y tal vez te hago escuchar un audio, seguramente ya lo viste, pero me cuesta mucho entender, pensando también en el votante, ¿no? Pero me cuesta mucho entender cómo la principal ganadora de las PASO, en el momento tal vez más importante de este tramo de la campaña, cuando tiene que hacerle una pregunta a su principal oponente, a ella se le ocurre, a María Eugenia Vidal, preguntarle sobre la renuncia de Aníbal Fernández, sobre el tuit de Nick y todo lo que pasó, que aparte los medios de comunicación masivos estuvieron 2 días y medio hablando de eso, cuando hay niveles de pobreza, niveles de gasto social, bueno, cosas que son muy importantes para comprender la cotidianidad de este país. ¿Por qué crees que llega a sucederle eso a un candidato, Claudio? Bueno, pues cuando analizan con sus focus groups y todo ese equipo que tienen, y recordando que también a través de una fake news contra Aníbal Fernández se logró bueno, la elección del 2015 en la provincia de Buenos Aires, ellos de alguna manera, más allá de la equivocación mínima, porque la verdad es un tuit que no tiene nada de amenazante ni nada por el estilo, pero bueno, también es cierto que Aníbal tal vez no tendría que haberse puesto a responder ese tipo de situaciones que se producen en las redes. Para mí a ellos le había dado un gran resultado y vuelven bajo esa forma que claramente ellos se manejan a través de bad news, inventan alguna que otra noticia y constantemente repican sobre eso, ¿no? Me parece que cualquier tema de economía indirectamente los termina salpicando, porque ellos son gran culpables de la pobreza que se vive hoy a partir de las políticas que llevaron adelante. Entonces prefieren estas cosas que la verdad que poco tienen que ver, como bien vos decís, en la día a día de todos Sí, los por el sentido de argentinos. oportunidad también, porque yo estaba mirando el debate y digo, a ver, es una oportunidad importante. Y si la pregunta que tenés que hacerle a tu principal opositor tiene que ver, aparte por una cuestión también de, no sé, hay periodistas que piden renuncia de funcionarios, yo no soy de esos. Me parece que eso no debe suceder, porque si nosotros estamos tratando a veces de cuidar el empleo, cuidar el trabajo, bueno, aparte son relaciones que desde el análisis uno puede hacerlo, pero me parece medio fuera de lugar a veces decir, no, tal ministro tiene que irse, tal funcionario. Bueno. Pero estás perdiendo una oportunidad única, porque El tuvo una tema es pregunta que aparte sola. discutir, acá lo más importante de los debates y de la vida misma es las acciones políticas que llevamos para el mejoramiento de la vida de todos o de las grandes mayorías, ¿no? Cuando esto implica ahí una lucha de intereses donde hay sectores que, si eso sucede, pierden ciertos privilegios, y si no es así, hay sectores que no pueden acceder a muchos derechos que tendrías que acceder. Y eso es lo más importante y lo más digno que tiene la política. Como ellos le escapan este tipo de cosas, porque verdaderamente saben que ahí pierden, a mi entender, ahí pierden, tienen que basarse en este tipo de propuestas, ay, mi abuela compraba estos pochoclos, qué sé yo, ese Sí, tipo de sí, sí. publicidades que hacen, cuando Pero lo más Claudio, importante, como dije antes, pero Claudio, sí. ¿cuánto? Vos sos más grande que yo tampoco soy un joven, pero digo, ¿cuánto dolor le aplicó el peronismo al ciudadano de la ciudad autónoma de Buenos Aires? ¿Tanto lo lastimó? Porque si vamos a una situación de vos me decís, mira, yo soy un noruego, o no sé, un Claro. nicaragüense, que llego y me ponen a ver ese debate.
sí. Cuando yo escucho ciertas declaraciones de Vidal, seguramente digo, pero está fuera de la realidad si entiendo un poco lo que fue el pasado de este último tiempo y digamos de las últimas décadas. Entonces, cuando vos decís, bueno, la resultante es esa, pero después cuando van a votar, el ciudadano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sostiene con su voto esas irrealidades o ficciones de lo que uno vive en el día a día de la ciudad. Y esa es la gran lucha que uno a veces no entiende, ¿no? Porque las clases medias, y que abundan en la ciudad de Buenos Aires, o son más mayoritarias que en otros sectores de nuestro país, se han beneficiado claramente cuando el peronismo gobierna, porque hay una distribución del ingreso de las personas y hace un círculo virtuoso, donde si todos tienen dignamente para vivir, se benefician esas clases medias que tienen pequeñas pymes, que tienen pequeños comercios, y que verdaderamente es muy fuerte acá en la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, hay cierta negación hacia esa realidad y terminan votando otros tipos de gobiernos que verdaderamente poco ayudan. ¿Y vos, Claudio, crees que ahí hay como una especie de replanteo en este momento del Frente de Todos con Leandro Santoro encabezando la lista? ¿Cómo definirías este último tiempo del Frente de Todos como coalición en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Yo creo, por lo menos estos 2 años desde que yo ingresé, sucedió una unión que antes no existía en todos los espacios de lo que venía a ser el Frente de Todos. Hemos votado todos juntos, hemos estado siempre en contra. Hay una decisión de acompañar fuertemente a un compañero que verdaderamente tiene un discurso, un saber, una sensibilidad muy importante. Creo que a partir del candidato que hemos presentado no hubo un retroceso tan grande como sucedió en otros lugares de la Argentina, de nuestra fuerza. Y yo creo que de acá a noviembre todavía va a mejorar, y desde ya tal vez no saquemos los votos que necesitamos para que esta ciudad sea más igualitaria en la toma de decisiones, pero vamos a mejorar. Yo tengo mucha confianza que vamos a mejorar, porque la gente se va a terminar dando cuenta. Si nos quiso castigar por errores que hemos cometido, bueno, fue el momento. Ahora creo que está tomando conciencia que si llega a volver fuertemente las políticas que llevaron adelante Cambiemos durante los 4 años que pasamos, bueno, va a ser mucho más difícil la vida acá en la ciudad y en la Argentina. ¿Te pareció que, bueno, me imagino que habrás escuchado ayer las palabras del presidente Alberto Fernández en el coloquio de IDEA, y la pregunta tenía que ver con si considerás que ese discurso pone a la administración de Alberto Fernández en un lugar menos progresista y más corrido hacia el centro después de esta pandemia que hemos sufrido y que, bueno, todavía seguimos sufriendo? Puede ser, pero también es cierto que hay veces que esto, ¿cómo decirlo para que no caiga mal o no se entienda mal? Hay veces que hay ciertos discursos que vos das en ciertos lados que bueno, que resaltás algunas cosas para que el que escucha bueno, no les caiga tan mal, pero después en la política diaria bueno, avanzar de diferentes formas, ¿no? Yo creo que no fue un mal discurso. El tema es el accionar de ahora en más, ¿no? Es decir, cómo nos manejamos. Ojalá que Roberto Feletti pueda poner este freno a estos aumentos de las canastas básicas. Eso es sumamente importante. Evidentemente nosotros tenemos un gran problema como sociedad, porque la inflación constantemente es una situación que hace muchos años no la podemos manejar como quisiéramos, y ojalá, como alguna vez dijo Cristina, podamos entre todas las fuerzas llegar a un acuerdo en ciertas decisiones políticas económicas de Estado
para que no pasen este tipo de cosas, ¿no? Porque a todos nos perjudica. Son muy poquitos los que sacan beneficio y, como sabemos, son los poderosos de siempre. ¿Vos pensás, Claudio, que, bueno, yo me reconozco de ideas progresistas, en defensa de gobiernos nacionales y populares, pero cuando me pongo también en la cabeza de un opositor, ellos tal vez deben pensar, tal vez digo, ¿no? Puede ser un análisis, que durante los primeros primer año y medio de la administración de Alberto Fernández, había un gobierno que tenía lógicas mucho más progresistas que después del resultado de las PASO, más que nada en la figura de Mansur como jefe de gabinete de ministros. Y ahí es donde intento compartir esta idea con vos. ¿Vos considerás que al final el opositor puede llegar a pensar, bueno, la administración de Alberto Fernández o el peronismo puso un conservador para ir mucho más rápido, porque con el progresismo no se podía? A ver, lo que pasa es que nosotros no podemos olvidar en todo análisis que hagamos que en este año y medio pasó la pandemia en el mundo y todo lo cambió, lo modificó, cambió nuestras decisiones que pensábamos llevar adelante, el tiempo y el esfuerzo de los militantes que están en áreas del Estado o de funcionarios que están en el área del Estado se priorizaron en la pandemia, ¿no? Es decir, de 10 horas que alguien puede estar ahí trabajando, tal vez 8 horas fueron a ver de qué manera manejábamos esta situación. Entonces, no me quiero correr de la pregunta, pero lo que pasa es que es muy difícil hacer un análisis de acuerdo a lo que se vivió. De ahora en más tiene el tiempo de las políticas. No, yo te decía porque, viste, a la figura de Santiago Cafiero es totalmente diferente en su desarrollo político a la de Juan Mansur. Entonces uno diría... Yo creo que dentro de lo que es el Frente de Todos, podríamos decir que el área más progresista, de modificación de estructuras para que avancen en forma conjunta con las grandes mayorías, adquiriendo derechos, podríamos decir que ese sector lo encabeza Cristina Kirchner. Bueno, Cristina en su momento recomendó a Mansur para que estuviera en este lugar. Entonces también ahí debe haber una estrategia que ella pensó y que era lo mejor para este momento, porque a veces como en el fútbol, ¿no? Pero disculpame que meta una ejemplo, sí. Pero si vos un medio campo lo pones con 3 delanteros, y tal vez puede ser que tengas algo de ataque, pero también podés dejar algunos espacios que después el rival te los termina aprovechando y terminas perdiendo el partido. Claro. Entonces hay que ver en ese ajedrez que es esto de la política nacional e internacional, cuáles son las mejores jugadores. Bueno, estuve viendo tu tweet, de hecho, yo soy medio pariente lejano de Pablo Aimar, nunca lo pude corroborar con él, pero tengo allegados que me dicen que hay algún tipo de parentesco, porque tampoco somos muchos los Aimar. Pero, y como vi que pusiste unas palabras muy interesantes de Pablo, unas definiciones sobre lo escuché, juego. Sí, lo escuché, y la verdad, en esto de priorizar el error en el aprendizaje para que los jugadores adquieran más técnica y que bueno, que se equivoquen en búsqueda de la creación, que eso le va a permitir después, cuando lleguen, bueno, a partir de la gambeta, de la habilidad, que es lo único que rompe cualquier sistema defensivo, me pareció sumamente inteligente y por eso lo remarqué, ¿no? Lo repetí. Claudio, ¿cuál fue el día que te sentiste más peronista? Cuando Néstor anuló las leyes de obediencia debida y punto final, indulto, y bueno, en cada movilización que Cristina convocaba y íbamos a la plaza, ¿no? Y los 24 de marzo y mucho de esas. ¿Alguno de esos momentos sería el...? Y cuando vos conociste el peronismo, ¿cómo fue?
¿Fue por tu familia? ¿Te entró por a mí? No, mi viejo un gran peronista que vivió la gesta del 17 de octubre, porque tenía 14 años y vio pasar, trabajaba en una panadería haciendo cosas en una panadería, y de pronto ve la movilización de gente ahí en Parque Patricio, que salían de los lugares de trabajo y se iban a la plaza, y él se subió a esa manifestación y se fue caminando hasta ahí, y bueno, y después fue desde ya la militancia de mi hermano en la Unión de Estudiantes Secundarios Peronistas, la dictadura, la desaparición de él. Bueno, ha pasado muy emotivo, ha pasado un hecho muy emotivo con el tema de tu hermano, ¿no? Que le han dado, el Club Huracán, le ha dado el club, un carnet de socio, ¿no? Fue una acción que se está repitiendo en muchos clubes, que es sumamente importante en esta lucha por memoria, verdad y justicia. 8 socios de Huracán que habían sido desaparecidos, el club decidió darle a sus familias el carnet como socios. Fue algo que se vivió en la cancha de Huracán con muchísima gente, fue muchísima gente a trabajar de algo que nunca hay que olvidar ni se puede dejar de militar, que es la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, Claudio, gracias por atendernos estos minutos, buen fin de semana y te mando un abrazo como siempre. Un abrazo muy grande. Chau, chau. Quien está hablando con nosotros era Claudio Morresi, legislador porteño por el Frente de Todos.